Bueno, vamos a empezar a ver dentro de economía de empresa lo que es matemática financiera, ¿sí? La matemática financiera estudia las variaciones de las sumas de dinero a través del tiempo. Y acá tenemos en cuenta dos factores fundamentales, o dos elementos fundamentales, lo que es el interés y lo que es el descuento, ¿sí? Si yo digo interés, ¿cómo lo pueden definir ustedes? ¿Qué se le viene a la cabeza? La palabra interés, ¿qué le dicen? ¿Nunca la escucharon hablar de interés? ¿Y descuento? Bueno, la matemática financiera, como decimos, es la matemática que estudia las variaciones de las sumas de dinero a través del tiempo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que un peso o, un valor monetario determinado en una fecha no va a ser lo mismo que en otra fecha. ¿Por qué? Porque si uno lo tiene depositado o colocado, en el cual te genera un rendimiento, va a ser un valor totalmente distinto. Y también tiene que ver con lo que veíamos al principio de la materia, lo que es el costo de oportunidad, ¿sí? Yo el costo de oportunidad, ¿por qué, por ejemplo, por qué papá o mamá o un hermano, si me presta dinero, por qué me va a cobrar interés? ¿Por qué me va a cobrar un mayor precio o me va a hacer devolver un mayor monto por ese dinero que me prestó? ¿Por qué? Porque tiene una cuestión de costo de oportunidad. O sea, si en vez de prestármelo a mí y quedar bien conmigo, gratis, o sea, sin nada a cambio, lo puede tener depositado en un plazo fijo y por lo menos le va a dar un rendimiento. A lo mejor le alcanza para cubrir la inflación, a lo mejor no, pero en cierta forma tiene un rendimiento mejor de lo que es prestarme plata a mí, soy el hermano, el hijo, ¿sí? Son cuestiones de analizar. Ahí sabemos que hay otras cuestiones que son más que todo afectivas y bueno. La matemática financiera estudia lo que es las variaciones de la suma de dinero a través del tiempo. Nosotros vamos a representar como C sub 0, o también lo podemos representar como BA, lo que es el capital inicial, y CF, el capital final, ¿sí? Hay dos tipos de movimientos que se pueden hacer. Un movimiento de capitalización, que es de un valor actual llegar a un valor futuro, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, yo pongo un dinero en un plazo fijo, sé que hoy estoy colocando un dinero que es un capital inicial, y que sé que por estar inmovilizado en ese banco, voy a recibir un capital final que va a ser mayor al capital invertido, ¿sí? Porque pues, se produce una operación de capitalización. Y el otro movimiento que podemos ver es una operación de actualización, o sea, un valor futuro, actualizarlo a un valor actual, ¿sí? Ese valor futuro, que tengo el valor en el futuro, yo lo actualizo, lo traigo a la actualidad, lo traigo al momento actual, ¿sí? Cuando algunos de ustedes van a comprar en algún negocio, generalmente de ropa, las cuales le dan la posibilidad de que ustedes retiren y lo paguen en los 30 días, ¿sí? Si ustedes van con intenciones de pagarlo en ese momento, obviamente, ¿qué le van a hacer? Le van a aplicar un descuento, una bonificación, y va a terminar logrando que ese valor final termina siendo un valor actual menor al valor final, ¿sí? El interés. ¿Cómo podemos definir el interés? Es el precio que yo pago por no contar con el dinero en un determinado momento, por usar el dinero de terceros, o es el dinero o es el precio que yo le voy a cobrar para que un tercero utilice mi dinero, ¿sí? Cuando hablamos de interés tenemos distintos elementos. Capital inicial, que lo decíamos recién. Capital final, que es el valor al cual yo llego en un periodo futuro. Número N es la cantidad de periodos que permanece invertido el capital. O sea, durante cuánto tiempo ese capital inicial está invertido en esa operación puntual.
Y la I minúscula es la tasa de interés, el porcentaje es el precio expresado en manera porcentual que yo le voy a cobrar a un tercero o que voy a pagar a un tercero por usar ese dinero. El interés lo podemos dividir en dos, el interés simple y el interés compuesto. El simple, o sea, la diferencia, los dos hablamos de interés, o sea, los dos hablamos de un precio que pago por no tener dinero en este momento y necesitarlo, o bien por el precio que le voy a cobrar a un tercero para que utilice mi dinero. ¿Cuál es la diferencia entre el simple y el compuesto? Que en el simple, cuando termina el periodo acordado, o se termina alguno de los periodos, de los subperiodos que están en el periodo acordado, lo que se hace es retirar el interés generado en ese momento y se vuelve a reinvertir solamente capital, ¿sí? En cambio, en el interés compuesto, lo que se hace es, una vez que llegamos a la finalización de ese subperiodo, en vez de retirar el interés, se deja inmovilizado junto con el capital para que en el periodo siguiente se generen intereses, pero no sobre el capital inicial, sino que sobre el capital inicial más todos los intereses generados en los periodos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un interés del 10% que me va a pagar un banco por, hipotéticamente, un 10% por una inversión en un plazo fijo, yo sé que si pongo 100 pesos hoy, al cabo de 30 días voy a sacar 10 pesos de interés, o sea, voy a tener un total, un capital final de 110 pesos. Acá la diferencia entre el interés simple y el compuesto radica en que el interés simple, los 10 pesos yo lo retiro y vuelvo a reinvertir solamente 100 pesos en esa colocación en plazo fijo. En cambio, cuando hay interés compuesto, yo vuelvo a reinvertir al final del primer periodo, vuelvo a reinvertir lo que son los 100 pesos más los 10 pesos de intereses generados hasta ese momento. ¿Dónde va a estar la diferencia? Es que en el segundo periodo, por así decirlo, se van a generar en interés simple intereses sobre el capital inicial. Ahora, si aplico interés compuesto, se va a generar intereses sobre el capital inicial más los 10 pesos que son los intereses del periodo anterior. O sea, la base de cálculo para generar nuevamente intereses es mayor el interés compuesto. Por eso hace que en dos operaciones para un mismo plazo total, aplicando interés simple voy a tener un capital final menor que aplicando interés compuesto. ¿Sí? El interés simple. El interés generado al final del periodo es retirado para volver a reinvertir solamente capital, como decía recién. ¿Sí? Por ejemplo, entonces veamos. Yo tengo un capital inicial, lo invierto. ¿Sí? De esa inversión, de esa colocación de dinero en un banco, supongamos, se genera un interés. El interés es simple, se calcula como la tasa, como el capital inicial por la tasa de interés por n, generalmente n va a ser 1, y la suma de ambos, ¿sí? Capital inicial más interés, me va a dar el capital final. ¿Sí? Capital inicial, el capital inicial. El interés se calcula como el capital inicial por la tasa de interés por n, o sea, la cantidad de periodos que va a estar inmovilizado a esa tasa. La suma de ambos me va a dar el capital final. Si yo despejo capital inicial, fíjense que capital final se obtiene como capital inicial por 1 más i por n. ¿Sí? Esa es la fórmula de capital final. Lo que no conozco, si en todo caso lo que no conozco el capital inicial, lo que hago es, esto lo despejo, o sea, despejo capital inicial, me va a quedar que el capital inicial va a ser capital final dividido 1 más i por n. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Bueno. Vamos a ver algunos ejercicios de interés simple. ¿Sí? Interés simple. Capital inicial, 10.000 pesos. ¿Sí? Tasa de interés del 2% mensual. La cantidad de periodo en la cual se encuentra inmovilizado es 12. Y el plazo total de la operación es un año. ¿Sí? El capital inicial lo conozco. ¿Sí? Que son los 10.000 pesos que tengo en el enunciado. El interés, ¿cómo lo calculo? El interés lo voy a calcular como capital inicial por I, por la cantidad de periodos en el cuales está colocado ese dinero. O sea, la cantidad de periodos expresado en la tasa de interés que está colocado ese capital inicial durante el plazo total. O sea, si la tasa de interés es mensual y tengo un plazo total de un año, yo voy a tener
colocado 12 periodos mensuales para cumplir este plazo de un año. ¿Sí? Fíjense que el interés va a ser el capital inicial por la tasa de interés por n. Me va a dar 2.400. El capital final es la suma de los dos. Capital inicial, 10.000, más el interés, 2.400, capital final, 12.400. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo calcular? En forma sin desagregar. Decimos que capital inicial va a ser igual a 1 por I, y tengo acá, por N. En realidad no es 1 más I por N. ¿Qué pasó? Ya. 12.400, capital final. ¿Dudas? ¿Se entiende? Es relativamente sencillo. ¿Qué dato tengo acá? En este otro enunciado tengo un capital final de 15.000, o sea, el valor futuro 15.000, una tasa de interés del 3% mensual, la cantidad de periodos son 6, ¿sí? Y el plazo total es 6 meses. Tengo que calcular primero lo que es el interés. ¿Cómo calculo el interés? Lo que primero hago es calculo el capital inicial. ¿Sí? Capital inicial, decíamos que el capital inicial va a ser igual a capital final dividido 1 más I por N. ¿Sí? Eso es el capital inicial. Entonces, en este enunciado, el capital inicial va a ser 12.711,86. ¿Sí? ¿Y el interés cómo lo calculo? Capital inicial por I por N. 2.288,14. ¿Está bien? Y si sumo interés más capital inicial, me da una suma de 15.000 que corresponde con el capital final. Vamos con otro. Tengo capital final, 24.000. Capital inicial, 16.000. Un plazo total de un año y 12 periodos. Lo que necesito saber lo que es la tasa de interés. ¿Sí? ¿Qué es lo más fácil acá en este caso, cuando yo tengo un capital final y capital inicial? Yo sé que el capital inicial más el interés me va a dar el capital final. Ahora, para saber el interés, ¿qué hago? Capital final menos el inicial me va a dar lo que es el interés en pesos, en plata. ¿Sí? Y dentro del interés, el interés en pesos, yo sé que está compuesto por el capital inicial, por I, por N. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si yo tengo el capital inicial, ¿lo conozco el monto? Sí, 16.000. Y la tasa de interés no lo conozco. Entonces, es lo que tengo que descubrir. N, sí lo conozco, son 12 periodos. Y el interés, el monto de interés también lo conozco, 8.000. Lo que hago es despejar esto, entonces va a quedar interés, o sea, los 8.000 de interés, dividido C sub 0, capital inicial, por N. 4,17 el interés, por 4,17% mensual. Esa es la tasa de interés. ¿Cómo sé si está bien?
Bueno, calculo el capital final. Calculo el capital final, ¿cómo hago? Capital inicial, 16.000 por 1 más I, 417 por N. Me da 24.000 de capital final. Bien, vamos con otro ejercicio. Capital final 30.000, capital inicial 24.000, tasa de interés 3%, y lo que no conozco ahora es la cantidad de periodos en los cuales se colocó esos 24.000 a una tasa del 3% mensual y que me dio como un capital final de 30.000 pesos. ¿Sí? En estos casos, cuando conozco, como decía recién, cuando conozco el capital final y el inicial, calculo el interés, que es la diferencia entre el capital final y el inicial, me da 6.000 pesos, y yo sé que en el interés, sé que el interés en pesos es capital inicial por I por N. Entonces, lo que no conozco es N, entonces lo despejo. ¿Sí? Eso me da como resultado que N tiene un valor de 8,33 meses. ¿Por qué meses? Porque está a una tasa de interés mensual. ¿Está bien lo que hicimos? Vamos a ver. Capital, capital inicial, 24.000 por 1 más I, 3% por N. Perdón. 8,33. Me da los 30.000 pesos del enunciado. Conclusión. ¿Sí? Capital final siempre va a ser el inicial por 1 más I por N. ¿Sí? Si lo que no conozco es el capital final, despejo. ¿Sí? Despejo capital final, me va a quedar el capital inicial. Si lo que no conozco el capital inicial, me va a quedar la fórmula capital final dividido 1 más I por N. Si lo que no conozco es la tasa de interés o N, y conozco estos dos datos, capital final y capital inicial, lo primero que hago es calcular el interés. Una vez que tengo un interés en plata, en dinero, despejo la composición del interés, la incógnita que necesito. El interés capital inicial por I por N. La guía de trabajos prácticos tienen, el trabajo práctico de interés simple es el número 15. ¿Mm? Es dentro de todo relativamente sencillo. ¿Sí? Vayan haciéndolo, lo que les recomiendo que lo vayan haciendo, y cada ejercicio lo van guardando en una carpeta, para cuando tengan que entregar la carpeta de trabajos prácticos, lo presentan de ahí. Perdón. Bueno, pasamos al otro interés. Interés compuesto. El interés compuesto decíamos que el interés que se genera en el periodo en el cual está invertido el capital inicial, no se retira el interés generado, sino que se vuelve a reinvertir capital más este interés generado y los intereses generados en periodos anteriores. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad de esto? Que hace que la base de cálculo periódicamente sea cada vez mayor en comparación de lo que es interés simple, y por ende el capital final va a ser mayor. ¿Sí? Porque si la base de cálculo va creciendo mes a mes, es lo mismo que ustedes hagan un plazo fijo. ¿Sí? El plazo fijo pones, no sé, 1.000.000 de pesos y te da 30.000 pesos de interés. Si termina el mes y vos retirás los 30.000 pesos de interés, volvés a reinvertir 1.000.000 de pesos y te va a pagar nuevamente intereses 30.000. Ahora, si vos esos 30.000 no los tocas, para el mes siguiente vas a tener depositado 1.030.000 y se van a calcular intereses sobre ese 1.030.000.
Y si al mes siguiente tampoco lo retiras, va a tener 1.060.000 o 62.000. Entonces ahí se van generando intereses cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque la base de cálculo cada vez va creciendo. O sea, numéricamente, ¿sí? Vamos a suponer que en el periodo 1 yo deposito un capital inicial que es de 1 peso, ¿sí? Y al momento de calcular el interés, ¿yo qué hago? 1 por i, va a ser igual a i, y mi capital final va a ser 1 más i, o sea, 1, que es mi capital inicial, más i, que es el interés generado, porque i por 1 es igual a i, capital final va a ser 1 más i. En el periodo 2, ¿qué hago? Según interés compuesto, no retiro el interés, sino que vuelvo a reinvertir todo. Entonces, mi capital inicial en el periodo 2 es 1 más i. ¿Sí? Este, que es mi capital inicial, lo voy a multiplicar por la tasa de interés para lograr el interés. O sea, va a ser 1 más i por i. ¿Sí? 1 más i por i. Y acá, yo tengo que hacer de cuenta que tengo un 1 acá, entonces me va a quedar, saco factor común, perdón. Cuando llego al capital final tengo 1 más i, que es el capital inicial, más el interés generado 1 más i por i. ¿Sí? Esto me va a dar acá. 1 más i, capital inicial, y el interés generado 1 más i por i. ¿Sí? Acá hagan de cuenta que acá en el medio hay un número 1. ¿Sí? Acá hay un número 1. ¿Sí? Yo tengo de este lado, tengo 1 más i por 1, y acá tengo 1 más i por i. ¿Sí? ¿Cuál es el factor común que tengo? 1 más i, entonces despejo 1 más i, ¿sí? Y me va a quedar 1 más i, porque acá tendría un 1, entonces me va a quedar 1 más i por 1 más i, ¿sí? O no es lo mismo que decir 1 más i al cuadrado. En el periodo 3, mi capital inicial, como yo no retiro nada, va a ser 1 más i al cuadrado, y eso lo multiplico por la tasa de interés, entonces me va a ser 1 más i al cuadrado por i, entonces me va a quedar capital inicial 1 más i al cuadrado, acá lo tengo, más el interés 1 más i al cuadrado por i, 1 más i al cuadrado por i, y voy a hacer de cuenta que tengo factor común 1 más i al cuadrado. Entonces lo saco y me va a quedar 1 más i al cuadrado por 1 más i. Conclusión, es lo mismo que 1 más i al cubo. Y así hasta llegar a un periodo n, en el cual voy a partir de un capital inicial de 1 más i elevado a la n menos 1. Eso lo multiplico por la tasa de interés. ¿Sí? Y mi capital final va a ser, siguiendo esta línea, este razonamiento va a ser 1 más i elevado a la n. ¿Sí? 1 más i elevado a la n. El interés compuesto se va a determinar, cuando hablamos de interés compuesto, el capital final va a ser capital inicial por 1 más i elevado a la n. Ahora reemplazo ese 1 que habíamos empezado acá, lo reemplazo por capital inicial, entonces el capital final va a ser capital inicial por 1 más i elevado a la n. Pasamos a ver algunos ejercicios de interés compuesto. En estos ejercicios de interés compuesto siempre es fundamental lo que es, en base a los enunciados, lo que es el periodo de capitalización. ¿Sí? Presten mucha atención. El periodo de capitalización es el periodo durante el cual el capital permanece invertido y genera interés durante ese periodo, y luego se vuelve a reinvertir el capital más los intereses generados en el periodo anterior. O sea, el periodo intermedio, el subperiodo en el cual se reinvierte el capital más los intereses generados en periodos anteriores para lograr por así decirlo, un capital final. Después eso se vuelve a reinvertir, el capital inicial más los intereses generados y así. ¿Qué le quiero decir con esto? En el enunciado, si usted tiene el periodo de capitalización que te determina la fracción de tiempo, llámese mes, bimestre, trimestre, semestre o año, eso, ¿sí? Eso me va a terminar condicionando la tasa de interés. O sea, yo voy a tener que ayornar mi tasa de interés, si no está expresada en esa fracción de tiempo del periodo de capitalización, lo tengo que llevar a ese periodo de capitalización, a esa fracción de tiempo, y teniendo en cuenta la nueva tasa de interés y teniendo el plazo total de la operación, voy a determinar n como la cantidad de periodos que hay según la fracción de tiempo determinada la tasa de interés y el plazo total. ¿Sí?
Perdón. Por ejemplo, yo tengo un capital inicial de 15.000. ¿Sí? Tengo una tasa de interés del 24% anual. ¿Sí? Fíjense que interés de 24% anual. El plazo total de la inversión van a ser 6 meses. O sea, esto es raro, no pasa nunca, no, pasa siempre. ¿Por qué? Porque los bancos siempre te expresan las tasas de interés en formato anual. Después vos tenés que llevarlo al formato en el cual lo va a laburar para sacar bien el número que te va a rendir, que te va a salir, que te va a costar. ¿Mm? Entonces, tasa de interés 24% anual, plazo total de la operación 6 meses, y acá viene lo interesante. El periodo de capitalización es mensual. Entonces, esta tasa de interés anual yo la tengo que llevar a mensual. ¿Qué hago? 24, lo voy a ir por la cantidad de periodos de capitalización tengo en la fracción de tiempo de la tasa de interés. O sea, conclusión, vulgarmente. La tasa de interés está expresada en valor anual y el periodo de capitalización mensual lo divido por 12, entonces voy a tener la tasa de interés mensual. Una vez que determine cuál es la tasa de interés y su periodo de tiempo, tengo que ver esa fracción de tiempo cuántas veces se repite en el plazo total de la inversión. ¿Sí? Si una tasa de interés mensual en un plazo total de inversión de 6 meses, mi n va a ser igual a 6. ¿Sí? ¿Cuánto me daría en este caso? ¿Cuánto me daría en este caso el capital final? Fíjense. Lo calculo como capital inicial 15.000 por 1 más i, el 2%, elevado a la n, elevado a 6. Me da 16.892,44. ¿Cuánto me daría si fuera interés simple? Si fuera interés simple, me daría capital inicial, 15.000, capital inicial siempre es el mismo, por 1 por, perdón, por I por N. Capital final, perdón, es 1 más, ahí. Fíjense, me da interés simple 16.800, interés compuesto 16.892, siempre me va a dar mayor el interés compuesto. ¿Por qué? Porque periódicamente tengo como capital al inicio de cada subperiodo el capital inicial más los intereses generados hasta el periodo anterior. Bien. Vamos a suponer ahora que el periodo de capitalización es trimestral, entonces mi tasa de interés anual la tengo que llevar a trimestral, ¿sí? Me va a dar el 6% trimestral. Eso va a hacer que, ¿cuántos periodos tengo en este plazo total de 6 meses? Voy a tener 2 periodos trimestrales. Fíjense ahora que, colocando los 15.000 pesos, la tasa del 2% mensual, ¿sí? Elevado a 2, perdón, esto no es así. Elevado ahora al 6%, fíjense que con los mismos datos, nada más que ahora el periodo de capitalización pasa de mensual a trimestral, fíjense cómo al ser más grande el periodo de capitalización, un plazo mayor de tiempo, hace que el resultado final, ¿sí? Si comparamos estos dos, el resultado final sea menor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo invertir un dinero periódicamente todos los meses y volver a reinvertir que reinvertirlo cada 3 meses. ¿Sí? Yo, en esa fracción de 3 meses en la cual recién vuelvo a reinvertir, yo, en la otra situación, cuando hay un periodo de capitalización mensual, yo durante todos los meses
los intereses generales los vuelco al capital inicial del periodo siguiente, entonces voy haciendo cada vez más grande la base de cálculo, digamos, del capital inicial para el periodo siguiente, entonces eso hace que mi capital final sea mayor si aplico un periodo de capitalización menor. Y acá tenemos, vamos con esto, capital final 24.000, tasa de interés 18% semestral, plazo total de la operación 12 meses, periodo de capitalización mensual, entonces mi tasa de interés pasa a ser mensual, N ahora pasa a ser 12 periodos. Como conozco el capital final y lo que necesito saber del capital inicial, despejo, ¿sí? Como capital final dividido 1 más I, que sería 1 más la tasa de interés, 3%, elevado a la N, elevado a la 12. ¿Cómo sé si está bien? Calculo capital final, y me debería dar el capital final del enunciado. 24.000, 24.000. ¿Dudas hasta acá? A lo mejor dudas va a haber, pero bueno, lo que ustedes tienen que ir haciendo los ejercicios de la guía. Yo después les voy a cargar los resultados de toda la guía, cosa que ustedes vayan cotejando, para que no llegue muy, muy apretado lo que es el parcial. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con una cuenta bancaria? O mejor dicho, con un plazo fijo. ¿Sí? En un plazo fijo, el banco te paga un interés. ¿Por qué? Porque vos inmovilizás dinero. ¿Sí? Dejás dinero invertido ahí por un cierto tiempo, entonces te paga una tasa de interés. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es el resultado final de ese saldo, de esa cuenta bancaria? Y en el medio tengo cambio de tasa de interés, cambio de dinero, porque hago extracciones, hago depósitos. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular un resultado o un valor de un saldo, un capital final de una cuenta bancaria cuando tengo esta situación que hago depósitos, hago extracciones, me van cambiando la tasa de interés? Lo primero que tengo que hacer es, con los datos del enunciado, primero tengo que identificar en qué periodos, ¿sí? Fíjense acá. El 1 de enero tengo depósito por 1.000 pesos, el 31 de marzo tengo depósito por 1.200, 30 de abril una extracción de 800, 30 de junio un depósito de 1.100, 30 de septiembre una extracción de 900, 30 de octubre un depósito de 1.000, 30 de noviembre una extracción de 1.500. Todo esto tiene que ver con ¿qué? Con interés compuesto. ¿Sí? Bien. Lo que tengo que hacer primero es hacer una línea de tiempo con todos los periodos en los cuales se va a desarrollar la cuenta bancaria, ¿sí? Del mes 1 al mes 12. ¿Sí? Después tengo que identificar en cada periodo, tengo que identificar en qué periodos tengo movimiento de dinero, llámese depósito o extracción, y en cuáles no. Ya van a ver por qué. Y por último, tengo que identificar cuáles son las vigencias de la tasa de interés. ¿Sí? ¿Cuáles son las distintas vigencias de cada tasa de interés que voy a tener a lo largo del año? En este caso yo tengo, en los primeros 3 meses tengo una tasa del 4% mensual. Los próximos 5 meses tengo una tasa del 18% semestral, que la tengo que llevar a mes, o sea, 18 dividido 6 me da 3. Y el resto del plazo tengo un 42% anual, que llevado a mes me va a dar un 3,5% mensual. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esto? Yo lo que tengo que hacer, tengo que ir avanzando a través de la línea de tiempo, teniendo en cuenta que extracciones, depósitos y variación de tasa de interés. O sea, voy avanzando, voy capitalizando mi dinero hasta el próximo periodo en el cual tengo o una extracción o un depósito o un cambio de tasa de interés. ¿Sí? Si hago un enunciado, yo tengo
un depósito el 1 de enero que es prácticamente imposible, pero es como decir, bueno, al inicio tenía 1000 pesos, ¿sí? Tenía 1000 pesos, y después el próximo movimiento es el 31 de marzo se produce un depósito de 1200. Y casualidad que hasta el 31 de marzo tengo la vigencia de la tasa de interés del 4% mensual. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular, el capital final al final del periodo 3, que es hasta donde el cual no tengo ningún tipo de movimiento, llámese depósito, extracción o cambio de tasa de interés. Voy a copiar la fórmula. El capital inicial, decimos que es de 1000 pesos, que es el depósito. 1 más I. La tasa de interés, decimos que es del 4% mensual. La cantidad de periodos, ¿cuánto es? ¿Sí? Si parto del momento inicial hasta el final del periodo 3, es 1, 2, 3. Esos 1000 pesos al inicio se transforman en 1124,86 al final del periodo 3. ¿Ahí qué sucede? ¿Un depósito o una extracción? Sucede un depósito de 1200. O sea, voy a tener un nuevo capital inicial para el periodo siguiente de 2324,86. ¿Sí? Ahora, lo tengo que capitalizar hasta qué periodo. ¿Sí? La tasa de interés, la nueva tasa de interés va a regir desde el periodo 4 al periodo 8. ¿Sí? Si es por la tasa de interés, tendría que ir hasta el final del periodo 8. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una extracción al final del periodo o del mes 4, o sea, tengo que capitalizar por un mes. Tengo que capitalizar por un mes ese valor, o sea, los 2324,86. Lo capitalizo por un mes a la tasa del. Ahora presten atención que ahora ya cambió la tasa de interés. No es el 4% mensual, sino que es el 3% mensual. ¿Sí? Mi nuevo valor ahora es, al final del periodo 4, 2394. Acá tengo una extracción de 800 pesos, entonces me va a quedar en 1594,61. ¿Cuál es el próximo movimiento que tengo a lo largo del tiempo? La tasa de interés va a regir hasta el final del periodo 8, pero tengo un depósito al final del periodo 6. Entonces me voy desde el final del periodo 4 al final del periodo 6. La tasa de interés sigue siendo el 3%. Y ahora n es 2, porque paso del mes 4 al mes 6. Acá decimos que tenemos un depósito de 1100. El nuevo valor va a ser de 2791,72. ¿Hasta dónde voy? El próximo movimiento de dinero es una extracción en el mes 9. Pero ¿qué pasa? ¿Me tengo que ir hasta ahí? No, me tengo que ir hasta el final del mes 8 porque es hasta donde rige la actual tasa de interés. ¿Sí? Entonces tengo que capitalizar por 2 meses, porque hasta ahí rige una tasa de interés, y después tengo que capitalizar por un mes más, que es la vigencia de la nueva tasa de interés. Entonces, la tasa de interés es el 3% mensual, y la cantidad de periodos son 2. 2961 al final del periodo 8. Ahora tengo una extracción ¿Qué pasa? La tasa de interés que rige ahora es la nueva, o sea, el 3,5% mensual, y n es de un periodo, porque paso del mes 8 al mes 9. 3065,39. Acá tengo una extracción de 900 pesos. Me queda en 2165.
El próximo movimiento es un depósito al periodo 10, o sea, en el periodo siguiente, entonces me capitalizo por un mes. Bien, acá tengo un depósito de un mes 10, un depósito de 1000. El nuevo valor va a ser de 3.241,19. Bien, ahora me tengo que ir hasta el final del mes 11, porque acá tengo una extracción, entonces me capitalizo por un mes, por la tasa de interés del 3,5%, que es la que está vigente, por 1. Y acá que tengo una extracción de 1.500 pesos. Y ahora no termina acá porque me tengo que ir al final del mes 12, entonces me capitalizo por un mes más, con la tasa del 3,5%. Mi valor final de la cuenta bancaria es de 1.919,54. ¿Dudas? ¿Entendieron todo ya? Bueno, claro. Bueno, les recomiendo que empiecen a hacer los que no empezaron, empiecen a hacer los ejercicios de trabajos prácticos de la guía. Yo a ver si mañana les subo las resoluciones para que ustedes vayan cotejando con los resultados que le va dando. Y bueno, y de esa forma también les sirve para practicar para el parcial. ¿No tienen dudas? ¿No tienen nada que decir? Nos vemos. Yo voy a dejar acá para no empezar con otro tema. Me parece que es suficiente con lo de hoy. Si les parece, nos vemos el miércoles de la semana que viene. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Chao.